Bueno chicos, vamos a terminar el segundo número de Harlem y ver qué hará la doctora Quinzel ahora que prácticamente está sometida ante el Guasón, así que comencemos. El próximo número inicia en el hospital con Wilkos, uno de los asistentes de Dent, que ha tomado el primer vuelo de regreso después de que se enteró que Harvey Dent había despertado. Él se encuentra con Dent, que está en su cama de hospital y parece estar tranquilo, aún sabiendo que los tabloides han usado su buen nombre para vender periódicos amarillistas, poniéndolo en el centro del caos de Ciudad Gótica tras su ataque. Dent le dice a su asistente que quiere una conferencia que se dará dentro de 3 días, cosa que el doctor no le agrada para nada, ya que su cara, oreja y brazo apenas se están curando y aunque no le gusta decirlo, no han descartado un daño cerebral. Al final Dent les pide algo de privacidad y se queda a ponerse al corriente con las noticias y se alegra de que Maroni esté muerto, pues al menos ya está con su hijo. Sin embargo, en ese momento la voz del mafioso suena en su cabeza, gritándole que es un maldito 2 caras. Harvey se para de la cama, preguntándose qué fue lo que ese bastardo le hizo realmente, y contra lo que dicta la lógica remueve sus vendajes, pudiendo ver por primera vez su rostro deformado. 3 días pasan y vemos la conferencia. Wilkos le dice a Dent que esté tranquilo. Para la gente de Gótica, él es el héroe herido que regresa a casa y debe recordarle al público cómo es que luce un monstruo. Pero entonces Dent tiene otra alucinación. Ve a Wilkos como un monstruo gritando que imponga el miedo. Wilkos no nota esto obviamente y le dice a Dent que es hora de salir, y Dent parece normal, pero comete el gran error de no decirle nada a nadie y simplemente ir a hablar ante toda la ciudad. De inmediato regresamos con la doctora Harlem, que está en su casa tratando de pensar ¿qué diablos tiene que hacer? Lo tienes. Esa fue mi actitud cuando llegué a Arkham, pero tras solo 2 meses estaba cuestionando mucho eso. Lo que obtuve fue un hábito de beber, bolsas debajo de los ojos y una crisis nerviosa en mi futuro bastante próximo. Hace mucho que dejé de negar la voz en la parte posterior de mi cabeza que me decía que fuera a verlo en la noche. Verán, el miedo había desaparecido, pero fue reemplazado por algo mucho más. Estaba a 1 semana de insomnio de abandonarlo todo. ¿Pero por qué no lo hice? Bueno, lo crean o no, una vez más fue por... En ese momento las noticias suenan a todo volumen en la televisión y Harlem se sienta a verlas. Ahí se informa a los televidentes que Harvey Dent dio su primer discurso tras el ataque y este va a retransmitirse, pero quizás quieran alejar a los niños o al público sensible, porque lo que van a ver es bastante incómodo. La primera pregunta es por qué Sal Maroni quería matarlo. Dent confiesa que él conoció a Maroni como un hombre de negocios que se ofreció a apoyarlo en su campaña y él no tuvo problemas con eso, pero una vez electo no le tomó mucho tiempo descubrir lo que Maroni era y descubrió que su hijo estaba implicado en un horrendo caso de homicidio. Maroni lo presionó para cobrarle los favores, pero Dent dejó en claro que la justicia no se vende. Al final, Umberto Maroni fue a prisión, donde otro reo lo asesinó. En ese momento, alguien le pregunta qué opina de los verdugos. Esos oficiales cruzaron la línea. En esta parte vemos un hilo de sangre que empieza a caer por el rostro de Dent, y al ver su propia sangre, la voz en su cabeza empieza a sonar. Esos tipos son unos malditos héroes para mí. Al escuchar esto, los reporteros empiezan a presionar con más preguntas y los asistentes de Dent tratan de sacarlo del lugar, pero es muy tarde. Este pierde la poca compostura que le queda y se arranca las vendas frente a todo el público. Leí sus periódicos. La mayor parte de ustedes se hizo atrás y dibujaron al maldito Maroni como un alma equivocada, un pobre padre afligido. Maroni era un maldito asesino. Tratamos a esos monstruos asquerosos con clemencia y esto es lo que obtenemos.
Soy un hombre temeroso de Dios, pero si seguimos dando la otra mejilla, nos vamos a quedar sin mejillas. Los verdugos aplastaron a esa maldita cucaracha que los políticos jamás pudieron, en una forma en la que ni siquiera Batman podría. Y aunque ustedes no lo admitan, hipócritas miserables, saben que tengo razón. Hay un cáncer en Ciudad Gótica que debe arrancarse de raíz. No hay recuperación ni rehabilitación para los depredadores. ¿Creen que esos monstruos van a cambiar? Eso es delirante. Hiedra Venenosa, el Señor Frío, Killer Croc, el Acertijo, el Guasón. ¿Creen que ellos van a cambiar? Ellos son unos monstruos, Dent, termina diciendo la doctora Harlan, que termina la frase desde su casa. En ese mismo momento el discurso también para, ya que la cadena de televisión corta toda la escena y dice que a partir de ahí todo eran blasfemias para el ayuntamiento. Lo último que dicen en la televisión es que Dent fue temporalmente removido de su cargo y le adjudicaron a los medicamentos que está tomando un repentino ataque de ira. Hace 2 meses habría estado indignada y le habría gritado a la televisión que por mucho bien que haya hecho, Dent no podía hacer algo como eso. Pero hoy no iba a hacer nada como esto. Esther estaba tan cansada que no quería preocuparme. Estaba tan cansada para que su sermón del miedo tuviera sentido para mí. Estaba cansada de todo. Cansada de Arkham. Cansada de él, mi gran atormentador. Diablos, me estaba preguntando por qué quería volver a verlo. ¿Cómo es que Dent llamaba a hombres como él? Ah, sí, frío, implacable, indiferente, despreocupado. Aquí es cuando la doctora tiene una especie de epifanía, recordando que así es como los doctores calificaron al Guasón. Ellos pensaban que él no podía tener emociones reales, pero ella no estaba de acuerdo. Hay momentos en los que la máscara se resbala, su voz cambia y suena casi melancólica. Ahí empieza a recordar sus encuentros con el payaso y a darse cuenta que hay momentos en los que es sincero con lo que dice. Ella inocentemente piensa que hay algo honesto en él, algo cálido, pero 6 psiquiatras no piensan igual. Pero entonces eso significa que él es demasiado bueno mintiendo, o esos doctores son idiotas, o no les importa el trabajo realmente. En dicho momento Harlan recuerda las palabras de Strange, diciendo que ya hay varios jóvenes psiquiatras buscando fama y fortuna rápida, entrevistando a los supervillanos de Ciudad Gótica. Recordé las entrevistas, las cintas de video, todo lo que le preguntaron, pero había algo que nadie preguntó. 6 médicos insistían en saber cómo él se convirtió en el Guasón. Ellos iban tras la gloria de ser quienes resolvieron el acertijo. Todos fallaron, pero aún así 12 tomaron la molestia de escribir un libro del tema de todos modos. Yo no era mejor, solo era la 7ª en la fila. Leí su perfil, lo consideraba un psicópata narcisista y despreocupado de la vida. Todos estábamos preocupados preguntándonos por qué existe el Guasón, pero olvidamos preguntarle lo más básico. En ese momento Harlan recuerda la clase del profesor con el que se acostaba. Él pregunta la diferencia entre un psicópata narcisista y un sociópata común. Ella, claro, intenta dar la respuesta correcta, pero el doctor de hecho estaba haciendo una pregunta con trampa, ya que según él la respuesta correcta es cuánto tiempo tarda el terapeuta en aburrirse de ese paciente. Eso puede parecer un chiste, pero de hecho tiene un punto. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que pensé en el profesor Collins, y no por las razones habituales. No me iba a rendir, no aún. Yo era fuerte. Ignoraría el inquietante deseo de devolverle la sonrisa. Después de eso vemos a la doctora Quinzel, que una vez más está entrevistando al payaso, quien la recibe como si nada, y entonces ella hace la pregunta del millón, la pregunta básica que todos olvidaron hacer y con la cual espera tomar al Guasón por sorpresa. Ella le pregunta si siente remordimiento por las vidas que ha tomado. En ese momento el payaso toma una actitud de desinterés y le dice que ella ya leyó los perfiles y vio las cintas. Sabe que él es solo otro psicópata narcisista,
pero ella contraataca diciéndole que quiere saber su opinión, no lo que los demás pueden interpretar acerca de él, ya que de hecho nadie le había preguntado eso. En este momento parece que el Guasón vacila un momento y al final contesta. Para los primeros hubo algo de remordimiento. Supongo que a la larga tu empatía es la primera víctima en las calles de Ciudad Gótica, lo primero que pierdes. Yo recuerdo haber entrado a la habitación del señor Jay aquel día sintiéndome en la cima del mundo, sin vaso, sin nada, estaba lista para la carga. Tenía una pequeña pregunta para romper el hielo. Fue un movimiento planeado, llevarlo a un nuevo terreno, pero su respuesta me hizo lo mismo allí, me llevó a otro terreno y mi fachada de desapego emocional se vino abajo, porque no podía creer lo que oía. Aquí vemos que el Guasón explica que en las calles no puede haber empatía, no puedes dudar, si dudas mueres, es tu vida o la de los demás. Si quieres vivir tienes que matar los apegos. Tenía que tener cuidado al jugar esto. En retrospectiva, sé que no jugué con inteligencia ni con mucho cuidado. Mi abuela, ¿qué problemas mentales tan fascinantes tienes? Lo mejor para acercarte, mi amor. La doctora Quinzel le pregunta al payaso cómo mató los apegos y el payaso le responde que es cuestión de cantidad. Llega un momento en el que tienes demasiado peso encima y solo lo liberas, deja de importar como si nada. Sea como sea, doctora, ya no es importante. A mí me importa, señor G. Bien, Harley, contéstame tú ahora una pregunta. ¿Con qué frecuencia me ves dormir? No sé ni cómo describirlo. Es como si cuando viajaba a su cabeza él hubiera dejado un rastro que siguió. Busqué al lobo feroz y ahora él estaba ahí, soplando y soplando a las puertas de mi mente, y una pequeña parte de mí quería dejarlo entrar. Era una locura. Había hablado con él solo 4 veces y la primera me apuntaba con una pistola. Me dio meses de pesadillas y ahora él quería verme sonreír. Eso fue todo. Él me necesitaba. Este hombre roto, lleno de cicatrices, me necesitaba y yo quería estar ahí para él. Quería sonreír para el Guasón. Quería despertar y asumir el control de este tren descarrilado. La doctora intenta excusarse con el payaso diciendo que pasaba por ahí en la noche y vio sus cicatrices. Pero claro, el payaso no se traga esta mentira y le dice que no se sonroje y que no importa, las cicatrices son trofeos de guerra y de hecho ya ni siquiera le dan dolor. El señor Collins decía que un psiquiatra es como un arqueólogo de la mente. Eliminas capas de vergüenza, resentimiento, todo una pregunta a la vez. Como un arqueólogo vas despacio con un cepillo y un toque tierno, no presionas. Pero ese día yo olvidé mi pincel y fui con un martillo. Aquí la doctora salta y le exige al Guasón saber sobre su pérdida, la pérdida que lo convirtió en lo que es. Quiere saber qué pasó para poder ayudarlo. El payaso toma el control de la situación y le pregunta por qué está ahí de verdad. Ella ya logró sacarle información más que la que nadie le había sacado, y eso es en parte su culpa porque bajó la guardia, pero no va a dejar que esa manía de querer ver su sonrisa lo atonte más. Verás, doctora, puedo estar loco, pero no soy estúpido. Lo escondes mejor que los otros, pero estás aquí para escribir tu libro, tu entrevista, tu tesis o lo que sea. Todos ustedes nos ven como monstruos porque eso es lo que somos. Aquí vemos a la doctora que salta indignada, pues ella no tiene esas intenciones y al final toma una decisión extrema. Apaga las cámaras de seguridad y desata la camisa de fuerza del payaso. Él lo dijo en nuestra primera reunión. La gente normal sueña con volverse loca, pero a veces no hay regreso. Y esto sin duda califica como locura. Fue un movimiento desesperado alimentado por adrenalina. Permití que la idea de la que escapaba tomaba forma. Una imagen aterradora y seductora atormentaba mi mente. Quizás había una razón por la que los demás no pudieron sacarle una emoción real. La respuesta me estaba mirando a la cara. Tal vez solo, tal vez en alguna parte de mi corazón reprimido, sabía la respuesta y la temía porque
porque Dios me ayude, yo quería devolverle la sonrisa. Pero no estaba sonriendo, todavía no. Sabía que si este riesgo no resultaba, él podía hacer con sus propias manos lo que no hizo con una pistola. Aquí vemos que la doctora toma una pose de total sumisión contra la pared, recargando las manos, poniéndose indefensa contra el monstruo. Me jugué la vida en ese viejo juego de me quiere o no me quiere. Aquí podemos ver a la doctora mirando contra la pared, con las manos y la cabeza completamente pegadas contra el muro. Ella admite que sí, lo quería como un conejillo de indias, pero eso ha cambiado. Ahora se preocupa por él. Ella tenía miedo, le aterraba verlo, pero el miedo se ha ido y ahora únicamente hay preocupación. En estos momentos vemos que el payaso se acerca por detrás y toma a la doctora en sus brazos, dándole un largo y cálido abrazo. Gracias, doctora Quinn. Gracias por preocuparte tanto por mí. Puedes llamarme Harley. Harley Quinn. Me gusta cómo suena. Esa noche tuve un sueño. Soñé con un largo y sinuoso camino con murciélagos y una bestia gigante. Soñé con un hombre roto y al final del sueño sonreí. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Díganme qué les pareció esta parte de la aventura. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine. Nos vemos en la próxima.